Ya empezamos, muy difícil el asunto. Definirse lo mismo es muy complicado, ¿no? Yo en mis clases tengo he tenido la oportunidad de dar la clase de diseño de marca en ya varias ocasiones, y uno de los primeros elementos sobre los cuales hablamos es el concepto de identidad. Decimos quién eres, ¿no? Y uno de los primeros trabajos que hacemos es quién eres, cómo te defines, qué características tienes que te hacen diferente al resto de tus compañeros, ¿no? Y siempre que doy la materia, siempre me autocuestiono, ¿no? Y bueno, y entonces yo, eh, estoy, es complicado. Yo creo que son ciertas características, ¿no? O cualidades. Por ejemplo, creo que soy una persona que me gusta mucho. Primero, cuando era joven, pensaba que me gustaba solamente la pintura, pero cuando fui creciendo me di cuenta que me gusta la parte de crear. Y el concepto de creación no solamente se quedaba a ese nivel de creación de una obra artística o de un dibujo, de una escultura, sino de creación, de resolución de problemas, de encontrar solución a una situación. Hasta la misma programación académica se ha convertido como en esa característica de cómo encontrar la solución, la mejor solución a esta problemática, ¿no? Eh, esta parte como de poder buscar esa solución, de involucrarme en diferentes áreas. No me gusta como estar encasillado solamente en un área de conocimiento. Conozco o he estado involucrado y sigo estudiando otras cosas que son como muy distintas. Tú sabes que estoy atendiendo ahora a personas con discapacidad, y entonces sigo en mi capacitación para ser intérprete de lengua de señas. Por otro lado, estoy estudiando idiomas, italiano, y planeo meterme a otros idiomas. Entonces, son como esos como complementos que pareciera que están como muy ajenos, que no están relacionados, pero de alguna manera siempre he buscado la manera de que se vayan integrando, que todos se vayan vinculando. Eh, Creo que esa característica de la búsqueda de soluciones y la resolución me trajo al diseño gráfico, no de una manera planeada, fue más bien como lo fui descubriendo, porque originalmente pensé eh, que era mi enfoque hacia la carrera, porque sabía dibujar y porque seguramente sería un buen trabajo con esta parte técnica. No, originalmente yo quería estudiar diseño gráfico, pero la influencia de mis papás y mis amigos me decían que no, tenía que estudiar algo distinto. Y también me gustaba mucho la parte de tecnología. Entonces, cuando yo salí de mi casa para escoger la carrera a la que me iba a meter, escogí ciencias de la computación. Entonces yo ya llegué a sentarme al lugar donde nos dicen, nos dan los documentos para llenar en la carrera. Me ponen ahí en primer parte, pon tu nombre y la carrera en la que puse mi nombre. Y después dije, a ver, ¿qué me veo haciendo el resto de mi vida? Me veo pegado ahí a una máquina, con programación, me veo como esta parte relacionada con la gráfica y demás. Y en ese momento tuve que decidir. Entonces en mi casa sabían que iba a entrar a computación, pero pues no. Cuando regresé le digo, ¿qué creen? Me apunté a diseño gráfico. Y yo no lo quería, o no lo mencionaba de forma abierta, porque todo el mundo me decía que esto vas a muy grande, ¿para qué vas a estudiar y demás, ¿no? Vas a terminar haciendo rótulos en las paredes, me decían. Entonces no quería yo entrar a esa parte. Entonces llegué aquí por esa característica, pero finalmente cuando empecé a involucrarme me di cuenta que no solamente era la parte técnica, sino era la parte de resolución de una problemática, pero era una solución que venía desde esa parte visual. Posteriormente, cuando acabo la carrera, me doy cuenta que no solamente se queda ese nivel visual, puede llegar a ser a un nivel más abstracto, algo que puede ser a nivel de planeación, el nivel en el que se involucra el diseñador. Y entonces me empecé a sentir como más como conforme con la decisión de haber dicho sí. Finalmente elegí la carrera indicada, porque sí, esta carrera da esa amplitud para la búsqueda de diferentes. El diseñador tiene que conocer mucho de diferentes áreas y poder involucrarse en cada una para poder opinar de alguna manera desde su trabajo en cada una de estas actividades. Entonces,
esa posibilidad de conocer tanto a través del diseño también se me hace muy atractivo y creo que coincide muy bien con mi forma de ser y de comportarme. Terminamos la carrera y con mis compañeros de generación decidimos hacer un despacho. Entonces nosotros nos sentimos listos en ese momento para decir, no sabes qué, pues ya vamos a empezar a trabajar en lo que estudiamos y vamos a formar un despacho de diseño. Buscamos un lugar, nos lanzamos, hacemos una inversión en un equipo y montamos nuestro primer despacho. ¿En qué año fue? Eso fue en 2002, 2003, por ahí. Ese momento. Entonces, en ese momento empezamos a trabajar, pero empiezas con todas estas como romanticismos, ¿no? del trabajo, sobre todo de un trabajo de una persona que pasa de estudiar a trabajar a un ambiente propio, ¿no? O sea, no pasas de un ambiente de trabajo a un despacho de alguien más y después de ahí al tuyo, sino que brincas directamente a una propuesta tuya donde desconoces muchas cosas. Y entonces donde tienes que empezar a generar del vacío, porque finalmente no tienes referencias, porque muchas veces en la licenciatura pues nos encargamos de capacitar a los estudiantes en el dominio de la licenciatura, pero no en la parte como ya operativa, ¿no? Del día a día en un despacho. Es difícil de alguna manera eso poder reproducirlo en un salón de clase. Entonces esa parte pues no se veía, entonces teníamos que estar inventando, teníamos que estar como proponiendo, descubriendo, ¿no? Me refiero a inventar, por ejemplo, como decir, ¿cómo le haces para pagar la renta todos los días? ¿Cómo le haces para hacer la declaración? Ahí nadie te había dicho que tenías que sacar tu cotización de a día, donde hasta tenías que contar el papel higiénico, ¿no? Que se iba a utilizar dentro del despacho. Entonces todo eso empezó a modificar tu realidad y entonces eso te empieza a volver como creativo también, porque lo que tienes que hacer es, ¿y ahora cómo solucionar? Que tienes todo esto y luego la cuenta de la renta corre, pero ¿y qué vas a hacer, ¿no? Tienes un cliente, pero ese cliente te va a sostener ¿cuánto tiempo? Vas a bocetar durante un mes, pero si bocetas durante un mes, ¿quién va a pagar ese mes de renta? Entonces empiezas a darte cuenta que esos tiempos extendidos de diseño que uno se da cuando estás en la licenciatura no son como posibles dentro de la realidad, que a lo mejor sí son posibles, pero necesitas gestionar otras cosas para poder llevarlo a cabo y que no te veas tú comprometido en cuanto a tus gastos y demás en el proyecto. Entonces ahí fue cuando se empezó a generar toda esta parte de trabajo en el despacho y eso dificultó, eso nos hizo que buscáramos diferentes alternativas. Creamos desde contactar a los clientes directamente, desde contactarlos por llamada, desde contactarlos a través de un documento que generamos como de publicidad colectiva, y así empezamos a jalar como actividad, pero fue difícil esa etapa, padre, porque descubrimos muchas cosas, aprendimos también mucho porque contactamos con mucha gente, donde me di cuenta que el diseñador no iba a ser solamente marca o no iba a ser editorial, porque de todos los trabajos que hicimos hacíamos cosas bien diferentes, ¿no? Que iban desde una lona hasta una distribución de un espacio, eran cosas muy, muy variadas. Finalmente los maestros siempre se convierten en esa referencia de lo bueno y de lo malo. Yo creo que a mí también la pasaba a mis alumnos, tal vez tenían aprendido lo bueno y también lo malo, pero y ellos aprenderán, ¿no?, qué no deben de hacer y qué sí pueden llegar a continuar, y así también me ha pasado en su momento. Mis profesores se convirtieron en esa referencia. Particularmente yo podría comentar del maestro René Ascuy, fue como una influencia que creo para muchos generación o que estudiamos aquí en la UAP, se convirtió como en eso, como una referencia
Pero cuando salimos de la licenciatura, y que empezamos a hacer este despacho, a la par empezamos a hacer actividades de promoción del diseño, y entonces generamos una asociación que se llamó Entre Alas, y Entre Alas se encargaba de hacer esa parte que también sentíamos que nos había faltado a nosotros, que era tener contacto con diseñadores del extranjero. Entonces, en esa parte de Entre Alas conocimos a la diseñadora de las Olimpiadas de 2014, Teodora Manzais, a Lance Wyman, conocimos a Estudio Tapiro, conocimos a tanto se me olvida, a Isidro Ferrer, a Lionel Sagaón, ¿quién más? Obviamente a Gabriel Martínez Beave. Sí, había fueron mucha gente que llegamos a conocer y de diferentes países. Que eso te daba una perspectiva bien amplia de diferentes formas de pensar, de diferentes formas de trabajo, y teníamos la ventaja de que nosotros los convocábamos y cenábamos con ellos y comíamos con ellos. Todo era momento como de aprender de ellos y de escuchar sus anécdotas, de escuchar su manera de trabajar. Entonces, la verdad, ese sí fue muy enriquecedor. Ahí conocí mucha gente a la cual admiré por su trabajo y que me inspiraron de alguna manera de verlos. El trabajo de Teodora a mí me gustó mucho. Será que yo la seguí ese día, esa vez me tocó ser a mí como su guía para andar con ella, entonces aprendí mucho del trabajo de ella. Fíjate que desde que estaba, bueno, eso no cuenta como profesional, pero fue mi primer proyecto. Cuando estaba en la prepa, una compañera de la prepa su papá era dueño de una empresa que hacían las hornillas para las estufas. Y entonces lo que querían hacer era una serie de carteles para los empleados, y esos carteles querían que tuviera esas parrillas pero como animadas. Entonces pues ella lo que hizo fue: dile al que sabe dibujar del salón a ver si lo puede hacer. Entonces pues me contactó y ya lo realizamos. Yo fui a visitar y sí, de forma como autodidacta, pero seguí como estos pasos. Le pregunté de qué era la asociación, el lugar, la empresa. Me llevaron a conocer la empresa, vi las piezas, las analicé, saqué como información de ellas. En ese entonces no podía sacar fotografías con el celular, no había como tal esa posibilidad. Entonces era solamente como ver qué había de las imágenes, y sobre eso hice mis representaciones y ese proyecto se pagó y se. Entonces, ese fue como un primer proyecto que realicé, pero a nivel de prepa. Ya en la universidad, ya sabes, primero tu familia, ¿no? Son nuestros primeros experimentos. Entonces, mi hermana es odontóloga, le hice el diseño de su marca a ella. Eso todavía estando dentro de la licenciatura, y ya una vez saliendo de la licenciatura, ya me acordé, de hecho mi hermana como odontóloga conocía a un doctor que es de Tepeaca, y el doctor estaba generando una franquicia, pero para hacer la franquicia tienes que dar de alta una identidad. Entonces platicamos todo, yo le generé la propuesta de diseño de identidad para que fuera franquiciable y hacer como el estandarizado de todos los formatos de la papelería básica, tarjetas de presentación, recetas, recibos, papeles de citas, seguimientos, etcétera. Todo ese tipo de documentos. Hice toda una especie de paquete. Fueron varios meses de estar trabajando en ese proyecto para que él pudiera hacer como franquiciar su proyecto. Iba desde el diseño de marca hasta el diseño publicitario. Pues más que fuente de inspiración, porque cada proyecto tiene un origen y una razón distinta.
Entonces, si yo me basara en una sola fuente de inspiración, todo terminaría cayendo dentro del mismo tipo de estilo. Y la idea es como que mi resultado se adapte a las necesidades de cada proyecto. Entonces, más bien, más que lo que me motiva a solucionar un proyecto o a encontrar la mejor respuesta es eso, que sea coherente con lo que se está solicitando, que se adapte bien a la propuesta que se me está dando, a la necesidad que se me está dando. Entonces tratar de ser lo más apegado, tratar de buscar la mejor solución a esas necesidades. Algo que precisamente de las personas que que tengo como admiración es la parte de que todo debe ser coherente, desde la base, desde la fundamentación hasta la representación gráfica. Entonces, para mí es muy importante que haya una coherencia de conceptualización, de lo que tú estás diciendo en palabra, sé lo mismo que se está viendo en imagen, que haya una coherencia entre los elementos. Para mí eso es como, y eso precisamente lo vi con el diseño de las Olimpiadas de Atenas, como ese tiene tan claro los conceptos y como cada concepto es palpable en el diseño de la identidad. A mí eso se me hace tan como satisfactorio, ¿no? Ver que eso que está en palabras realmente lo puedes constatar en imagen. Estuvo muy interesante, muy padre. Ese fue un proyecto totalmente romántico. Entonces, cuando te lanzas como el vacío y dices, pues, ¿qué va a pasar? Pues la ignorancia es lo que es. Así que la ignorancia te hace lanzarte al vacío y pues, ya vas descubriendo después. Pues éramos todos egresados del colegio de diseño gráfico, nos decidimos reunir porque surgió todo a partir de esta situación de que decíamos no tuvimos la oportunidad de para tener contacto con diseñadores del extranjero cuando estábamos en la licenciatura. Nunca habíamos visto como a una persona como Lance Wyman, ni nada, no habíamos tenido como ese tipo de contacto, entonces decíamos, ¿y por qué no buscarlo? Dentro de los integrantes estaba Juan Xolocotzin, Jocelyn, Jacqueline Mata, Abraham Ronquillo, Jorge Luis García, yo, y entonces como de base, ya después fueron integrando más personas, pero de base empezamos a platicar. Jocelyn y Juan habían empezado a hacer cosas al interior de la facultad cuando estábamos estudiando. Ellos habían tratado de generar como congresos, proyectos también al interior, pero pues un poco desmotivados porque no habían tenido la respuesta que querían o que esperaban. Pues decían ellos, pues vamos a generarlo, pero ya no vamos a depender de una institución, vamos a generarlo nosotros solos. Entonces, platicando con el resto de nosotros que acabamos de poner nuestro despacho, dijimos, pues vamos a tratarlo, ¿qué necesitamos? Pues empezamos a ver a quiénes vamos a invitar, entonces empezamos a hacer una búsqueda de quiénes eran. Bueno, empezamos a decir, ¿qué hacemos? Primero dijimos un congreso, que es lo que nos hace falta. ¿A cuántas personas vamos a invitar? No, pues vamos a invitar a no sé, a puros internacionales. Empezamos a hacer cuentas, dijimos, no, eso va a estar imposible. Tenemos que hacer una división, ¿no? Internacionales, locales, sí, del país. Entonces tratamos de empezar a hacer una división y dijimos, bueno, va a tener que ser un determinado número de diseñadores internacionales y un determinado número de diseñadores nacionales. ¿Y sobre qué tema vamos a hablar? Sobre cualquier cosa. No, dijimos, vamos a hacer un tema en particular. Entonces empezamos a visualizar que esto no se iba a quedar en un solo evento. Si nos íbamos a lanzar por esto es porque lo íbamos a hacer durante 10 años. Entonces teníamos que tratar de visualizarlo como futuro, qué iba a pasar y cómo se iba a comportar. Entonces decidimos hacer que cada congreso fuera de forma anual, pero el congreso tuviera una temática. Entonces en esa primera temática iba a ser sobre diseño de marca, pero a diferentes perspectivas. Entonces se empezó a hacer una búsqueda de quiénes eran esos hitos como importantes del diseño de marca.
Era 2013 cuando cuando nosotros estábamos en ciernes de hacer esto, en búsqueda del nombre, en búsqueda de nuestra representación gráfica, como Entre Alas. Pues precisamente por eso tomó este nombre, ¿no? De Entre Alas, porque decíamos es cómo impulsar a las nuevas generaciones, ¿no? Cómo darles alas a todos ellos, como que en conjunto salir adelante, porque nuestra visión era una visión como socialista, donde decíamos, si todos nos ayudan a generar este congreso, entonces nosotros podemos traer a gente. No lo veíamos como un afán como de ganancia, sino como decir, vamos a cooperar todos para traer a esta persona, ¿no? Entonces era como la idea del congreso. Entonces ya empezamos a visualizarlo de esta forma, cómo se iba a organizar, qué se iba a hacer. Empezamos a tener apoyos, buscar apoyos, patrocinios, porque no podíamos hacerlo solamente, como no queríamos que una institución nos apoyara, no le íbamos a decir a la universidad, no le íbamos a decir a otra, no queríamos decirle a una cervecera, porque nos decían, digan la cervecera siempre apoya. Dijimos, no queremos que dependa de una cerveza como el apoyo, la distribución de la información. Tiene que ser meramente por el apoyo de los estudiantes y por como que las instituciones que quieran participar, no una sola que nos apoye, sino que todas se sumen a participar. Pues fue un trabajo bien complicado, desde el hecho de los diseñadores que elegimos. Pues habíamos elegido a Teodora Manzariz, que yo la verdad ni siquiera recuerdo cómo fue que logramos localizarla, porque el diseño de las Olimpiadas no había estas páginas de internet que nos hablaban sobre los diseñadores de las Olimpiadas, ¿no? Eran muy escuetas. Sí había páginas de internet, pero eran muy sencillas, y en ese entonces estaba muy en boga el trabajo de ella, porque iban a hacer las Olimpiadas las Olimpiadas de 2014. Entonces pues era llamativo que pudiera estar ella, y a nosotros nos importaba mucho que estuviera Alan Wyman, que era como ese referente de diseño de marca, diseño de identidad, que había tenido tanta influencia en México, y dice, pues tiene que estar, ¿no? Pero también tuvimos la oportunidad de que estuviera con nosotros Estudio Tapiro, que son diseñadores italianos de diseño de marca, Sebastián Guerrini, se había olvidado, Sebastián Guerrini, diseñador de la Identidad Nación de Argentina, Dicken Castro, diseñador colombiano de las monedas, precisamente allá en Colombia, que es uno de los trabajos que tenía, y de otras tantas, ¿no? Estuvo también de los nacionales, estuvo ahorita lo había pensado, Luis Almeida, ¿no? Que también diseñador de tantas marcas como muy conocidas, como el Festival Cervantino, Conaculta y demás. Entonces diseñadores de este tipo que se vieron, empezaron a llamarlos por teléfono. Juan y Jocelyn tenían contacto con Luis, entonces de alguna manera fue fácil contactarlo, y él nos empezó a dar como tips para poder contactar a los demás. A través de él fue que contactamos a Juan Carlos Fernández de Ideograma, porque también estuvieron en ese primer congreso. Contactamos a otros de los diseñadores. En el caso de Teodora es diseñadora griega, pero estaba trabajando en Inglaterra. Entonces, para poderla contactar teníamos que hacer las llamadas a las 5 de la mañana, algo por el estilo así, para que fuera una hora propia. No teníamos dinero para pagar a un intérprete. En ese entonces me defendía mejor, entonces yo le hacía como de las llamadas internacionales. Invitamos, me acuerdo, también a una diseñadora holandesa, pero ella ya no pudo estar, y a ella le tenía que hablar a las 4 de la mañana, era todavía más temprano que hacer la llamada. Con Dicken Castro pues era más sencillo, porque es el horario de Colombia y México igual, no había tanto problema. Entonces nos dividíamos, ¿no?, el contacto. Entonces alguien más se encargaba a lo mejor de Sebastián Guerrini, yo me encargaba
algunos de los internacionales para llamarles y ponerme de acuerdo con ellos. Y entonces establecíamos, pero todo tenía criterios románticos. Decíamos, no solamente vamos a invitarlo, sino que también le vamos a pagar al ponente, y no le vamos a pagar cualquier bicoca, porque en algunas veces las instituciones, estoy en la universidad, tienen como la parte de los recursos son limitados, y a pesar de que una institución como la UAP tenga muchos recursos, pero la asignación que tiene para cada escuela es mínima, ¿no? Entonces no había tanto recurso para solicitar y pagarle a alguien. ¿Cuántas veces se han organizado eventos en los cuales tienes que como apelar a la buena voluntad del diseñador para que no cobre, para que sea más económico para los estudiantes? Y entonces aquí lo que decíamos es, nosotros no vamos a menospreciar el trabajo del diseñador. Nosotros le vamos a pagar al diseñador, lo vamos a invitar y le vamos a pagar, y no le vamos a pagar como básico, van a ser $3,000, creo que se iba a pagar. Entonces teníamos que pagar bien, le teníamos que pagar su vuelo de ahí de regreso, su estancia. Entonces todo lo que fuéramos a sacar, el costo del congreso nos tenía que dar para pagar toda esa parte. Entonces eran muchas cosas que a lo mejor pudimos haber omitido y hubiéramos salido mejor, ¿no? O sea, económicamente pudimos haber salido mejor. No pudimos haber agregado patrocinadores, una cervecera, una tabacalera, una coca, perdón, una refresquera o cualquier cosa, y nos pudieron haber solucionado muchos a lo mejor gastos de difusión y demás, y podemos haberles dado menos a ellos y entonces tener más ganancia, etc. Pero no era la intención, esa no era la intención del proyecto. Entonces decidimos hacerlo de esa forma y nos echamos el volado. Confiamos en que la gente nos iba a apoyar, y entonces después no solamente fue contactar a los diseñadores, sino fue contactar a las instituciones y empezar a hacer como llamadas. Oiga, le podemos dar boletos, le podemos dar lugares, ¿cuántos lugares? Y tenemos un espacio para ustedes y podemos gestionar tal cosa, te podemos dar un taller y van a venir tales personas y este taller te lo podemos dar a ti, de tal manera que colaboramos con un taller se dio en Ibero, un taller se dio en Agua, otro taller se dio en el IES, le dije en Castro, no recuerdo dónde se dio, pero bueno, fueron diferentes instituciones, cada uno de ellos, y nosotros, los 6 originales, nos dividimos con cada uno de los diseñadores para ir como sus sombras y estar apoyando como la organización de cada uno de los talleres. A la par que esto fue generando, pues nuestros estudiantes, porque casi todos dábamos clases, se dieron cuenta de esta, bueno, no en ese entonces solamente daba clases yo, y Jacqueline y Jorge daban también clases, pero daban clases no en la UAP, daban clases en otra universidad, la Universidad de Angelópolis, y entonces nuestros estudiantes escuchaban y veían lo que estábamos haciendo. Y entonces se empezaron a motivar y empezaron a decir, oiga, yo quiero participar, yo quiero integrarme en su equipo. Y entonces ahí se empezaron a jalar otros chicos que nos empezaron a ayudar. Se agregó Vicky, se agregó Eder, se agregó Miguel, Guillermo, Carlos Angoa, Manuel Munguía. Se agregaron varios chicos que nos fueron apoyando. Alberto, un chico que se agregó de la Universidad Benito Juárez, que nos vio en alguna vez que fuimos a promocionar el evento allá y se motivó por el evento, y más que participar en el evento quería participar con nosotros en la organización, se integró también. Entonces así fuimos haciendo un grupo mucho más grande de gente que veía el proyecto, y así fue como nos lanzamos a hacerlo. Ya una vez que se realizó el proyecto o que se realizó el evento, no recibimos la respuesta que esperábamos. Nosotros esperábamos un auditorio, fue el auditorio de la Reforma esa vez, de los que eran más económicos, y no se llenó. Nosotros pensábamos, dijimos, vamos a traer a Teodora, vamos a traer a Lance Wyman, aquí se nos va a llenar todo, vamos a estar hasta el full de gente. No llegó la gente como pensábamos, y
fue decepcionante porque fue mucho trabajo, mucho trabajo, meses estar en lo mismo, pero a la par de que fue decepcionante esa parte, pero fue una satisfacción, ¿cómo te digo? En realizar el evento y que no se haya ocupado fue decepcionante, pero la realización en sí del evento fue muy satisfactorio, muy satisfactorio. Haz de cuenta que se convirtió en una especie de droga. Todo previo a que fuera el evento era pesadísimo, o sea, lloramos, literalmente lloramos en algún momento porque era muy pesado toda la presión que teníamos. Pero una vez que se concluyó, que cubrimos todo el evento, era una sensación así de tranquilidad, de haber realizado el trabajo, y era una emoción, y con la poquita gente que fue, sentir que les sirvió y que estaban satisfechos y que te agradecían el evento, fue muy reconfortante, fue muy padre sentirlo y verlo. Nos estábamos muy contentos del evento. ¿Qué fue lo que pasó? Que lo que nosotros queríamos pagar a los ponentes no se pudo pagar a los ponentes porque no alcanzamos el dinero. Hablamos con ellos, los mismos ponentes vieron nuestro esfuerzo y ellos nos dijeron, ¿sabes qué? No te preocupes, hasta con esto, nada más con que me cubras esto, con eso es suficiente. Entonces literalmente terminamos poniendo, no mucho, pero terminamos poniendo. Entonces finalmente eso fue lo que alcanzamos a hacer en ese primer evento. Posteriormente se hicieron otros eventos con esta misma característica. Ahora fue sobre editorial, hicimos uno también de cómo y cuánto cobrar. Nos dimos cuenta que necesitamos un evento que fuera intermedio antes de llegar al gran evento para capitalizar. Hicimos uno de cómo y cuánto cobrar, que en ese entonces invitamos a Obed de Mesa, que estaba en su despacho de diseño que organizó con Chepe, que era Neógrafos. Pues estaban ellos dos, estaba José Luis Pollo, que todavía no daba clases en la universidad, ahí creo que fue cuando se le invitó a dar clases en la universidad. Y ellos ahí se le invitó a Diseño 2 Asociados, a los Carlos. Entonces estuvieron ahí en el evento y se da bien interesante el curso, el evento, pero también poca gente. Finalmente siempre veíamos que era poca gente, tal vez porque no contábamos con el apoyo de un patrocinador muy grande. Sí teníamos un patrocinador, pero un patrocinador como muy local. Contábamos con el apoyo de mi pueblito, creo que se llama el restaurante que está en Mi ranchito. Mi ranchito, sí, gracias, mi ranchito, que está en San Francisco. Sí, y muy agradecidos con ellos porque la verdad sin ellos no hubiéramos podido hacer gran cosa. Ellos nos apoyaron mucho y creyeron en todo el proyecto durante todo el tiempo que estuvimos ahí. Ellos nos estuvieron apoyando. Pues gracias a ellos realmente, desde darnos apoyo económico para la publicidad, pero también con las comidas. Ahí comíamos, ahí eran nuestras reuniones, ahí era nuestro centro de operaciones, por así decirlo. Entonces, la verdad, bien interesante el lugar. Y todo era una situación que tuvimos que resolver. Por ejemplo, las traducciones, donde invitábamos a los ponentes, teníamos que hacer las traducciones y ahí teníamos que hacerlas nosotros de traductor. Dijimos, yo no puedo hacerla de traductor siempre porque primero ni siquiera soy traductor. Una cosa es que sepa inglés, pero otra cosa es que me la hace traductor. Entonces tiene que ser un traductor profesional. Contratamos a una traductora, pero fue un caos. El mero día que tocaba la traducción de Teodora, su traducción fue muy deficiente y sobre todo fue muy literal. O sea, todo el mundo tiene grabado aquí que en lugar de decir Photoshop, lo tradujo como tienda de fotos, ¿no? Entonces, pero es porque la intérprete estaba muy ajena al terreno de diseño. Entonces, esa vez sí tuve que traer yo para hacer la interpretación, pero no, para las siguientes ocasiones contratamos a una intérprete muy buena, que es la maestra Katy Pomansky. Buenísima para hacer, y súper profesional, sus equipos de audio, todo muy bueno. Entonces nos empezamos a hacer de un equipo así. Ya sabíamos de un buen intérprete, ya teníamos quien nos pudiera hacer con la publicidad, ya teníamos un patrocinador que nos ayudaba a salir a flote con todo el evento.
pero cada evento le apostábamos más fuerte a los diseñadores que invitábamos, pero el resultado de lo que recibíamos era también muy poco. Entonces sí fue muy conflictivo, tuvimos momentos no tan agradables, ¿no? Donde los propios diseñadores nos decían, oye, es que tú nos habías prometido, pues sí, pero pues confiamos en que la gente nos iba a apoyar y no nos hacía el apoyo. Y por más que decías, ¿no? Y hasta nos enojábamos a veces porque decíamos, ¿qué le hace falta al evento? ¿Por qué no vienes? ¿No? Había otros eventos que al mismo tiempo se hacían a diseño o la Bienal, que era muchísimo más caro que nuestro evento y la gente no venía. Y lo que tenías en nuestro evento era la conferencia y el taller directamente con el ponente extranjero. Regularmente los eventos que se organizaban aquí eran con ponentes nacionales y sí, con algunos talleres, pero no todos. Y aquí todos tenían taller, todos tenían conferencia, podías participar y no se asistía al evento. Pues fue así, conforme fuimos haciendo los diferentes eventos, hasta que obviamente fue como muy desgastante ya la situación. Tratamos de continuar, pero no, era muy complicado y decidimos pues ya desistir, como decir, bueno, hasta acá logramos hacer y pues ya no podemos ya no podemos seguir endeudándonos con el mundo porque nos van a perseguir hasta durante muchos años más. Entonces dijimos ya, hasta acá quedó. Y se quedó de esa manera, ¿no? Se quedó como un intento y demás. Pero después, fíjense que surgió el libro de Historia del Diseño Gráfico de Giovanni Troconi. Y resulta que en la historia del diseño gráfico ahí nos nombran. Entonces ahí en el libro menciona dentro de esos esfuerzos internos de difusión del diseño, de generación de conciencia, de atraer la cultura del diseño internacional al país, aparecemos nosotros. Ahí está entre alas marcado en el texto. Entonces, y eso, mira, nos dio una sensación de que dices, entonces no estábamos tan desapercibidos, entonces no éramos como, no éramos tan invisibles como pensamos que estaba sucediendo, sino que al final de cuentas ese esfuerzo, ese endeudamiento que tuvimos, esas noches de desvelo, esos esfuerzos que hicimos de no dormir, como correr, esos enfrentamientos que tuvimos entre nosotros o con los mismos ponentes, pues devinieron en eso, ¿no? En que sí, de alguna manera dejamos ahí un pedacito de historia escrito para el diseño. Pues fue muy rápido. Siempre hago la burla de que me salí de clases un fin de semana. El viernes me fui a despedir de toda la facultad, de las escaleras, de la banquita donde siempre me senté, de la monja, está aquí en la Facultad de Arquitectura. Y ese fin de semana fue la graduación de mi generación. Me tocó dar las palabras de generación. Entonces cuando acaba ya la ceremonia, yo doy las palabras. Y al bajar del podio a dar las palabras, se acerca conmigo quien ese entonces era el secretario académico, el maestro Cid Mora, y Racid Mora, y me dice que estaba muy contento de lo que había expresado y demás, y que le interesaba que pudiera dar clases en la facultad. Entonces, en ese entonces había una situación de que había varios maestros que se estaban capacitando porque estaban exigiendo maestrías. Entonces muchos maestros necesitaban estar descargados para tomar sus maestrías y entonces se necesitaban otros maestros. Entonces yo formé parte de un grupo que les denominaron aquí internamente los baby teachers, que eran éramos como 4 maestros, entramos, de los cuales solamente yo me quedé. Y el profe Rafa a la fecha sigue diciendo baby teacher, pero ese era como el grupo con el que entré a empezar a trabajar, y fue pues muy padre, pero fue también muy fuerte el choque, porque decía yo, ¿cómo voy a llegar si me veo igual que a quienes les voy a dar clases? No sé, como de edad no me veo como tan diferente.
cuál va a ser el respeto o cómo voy a poder generar esa parte. Ahora mis referentes de maestro era René Ascui, que imponía, ¿no? Su sola presencia imponía, su voz al momento de hablar imponía. Dije, yo no tengo ni esa presencia ni tengo esa voz como para poder infundir el miedo en la clase, entonces no hay manera. Este, pero fue también una mezcla, ¿no? De empezar a ver cómo eran mis referentes de maestros y después también encontrar un propio estilo personal para dar la clase. Entonces sí era ser exigente, pero al mismo tiempo dar oportunidad al estudiante que vea sus propias capacidades y tratar de entender la misma parte que digo, ¿no? He descubierto esta parte de empatía, entonces trato como de entender muy bien el proceso que está realizando el estudiante y me gustó mucho dar clases. El primer día de clases venía muy nervioso, muy nervioso. El primer día que llegué como maestro, una sola clase, fue una clase de fotografía y estaba yo muy nervioso. Sentía que todo el mundo me iba a cuestionar. Y cuando acabó esa primera clase, me salí, me fui a la oficina del secretario del maestro Rafa. El profe Rafa estaba ocupado, ¿no? Y me quedé afuera en una mesa. En eso llegaron mis amigos y me trajeron una lonchera hecha pero con papel, con cosas hechas de diseño, ¿no? Entonces venía como como un filete de carne, pero hecho con espuma, un sándwich hecho con amular y algunos otros materiales. Las cosas que tenía dentro del sándwich estaban hechas en papel, en recortes de papel, ¿no? Jitomate, cosas así de mezclados. Un frutzi que se hacía de veras, la lonchera que era en origami. No, pues eso no me quebró completamente. Fue muy bonito y eso todavía lo voy a recordar durante mucho tiempo porque la verdad sí fue eso que se necesitaba en ese momento para motivarse. Y ya a partir de esa ocasión, pues empezar a seguir con mis clases, fui encontrando como esta manera, este estilo y pues me fui involucrando cada vez más a desarrollar actividades internas del colegio, crecer, pues mejorar la calidad, ¿no? Lo que a mí me había faltado, tratar de que los chicos lo tuvieran y de ahí me fui pasando de ser maestro a ser tutor, a ser coordinador de servicio social y prácticas y después coordinador de la carrera. Y de hecho en este mes estoy cumpliendo 10 años de estar en la coordinación. 21 años, 21 años de ser maestro y 10 años de ser coordinador. No vean tanto TikTok, por favor. Lo digo porque también lo veo, por eso, ¿no? No sé, yo fíjense que actualmente los últimos que he tenido clases con ellos, he notado como una desconcentración mayor. Cuando a veces tenías clases decías, es que esta persona es muy distraída. Entonces, bueno, son estos dos alumnos de allá atrás, son los distraídos. Entonces hasta marcabas quiénes son los distraídos, ya sabías que ellos, por más que dijeras, siempre se les iba a ir algo que no te escuchaba. En estas últimas dos periodos he tenido grupos enteros en los cuales más bien digo, ¿quién me pone atención? Porque el resto está muy distraído. Y no sé esa distracción, yo trato de entenderlo, yo estoy tratando de comprender de dónde viene esa distracción. Digo en broma esto de TikTok, pero creo que puede estar relacionado, yo creo que a esta parte de los medios a los que tenemos a disposición. A mí siempre me choca cuando la gente dice que la culpa es de la televisión, porque cuando estaba chico me molestaba que dijeras esa parte, porque decía como que responsabilizaban a los medios solamente de algo que es más complejo. Entonces tampoco quiero decirlo que sean solamente los medios, pero creo que es parte pues es uno de los elementos que está haciendo que no haya una concentración, que no haya un análisis de la información. Cuando daba las clases, muchos de los chicos lo que hacían es que sacaban fotografías. Yo le decía, no saques fotografía, apúntalo, porque si queda en la fotografía,
qué bueno que está en tu celular, pero nunca más lo vuelves a revisar. Y cuando lo escribes, por lo menos pasa de tu cerebro a tu mano, y por lo menos hay un proceso que pasó ahí, entonces hay un momento de análisis, aterrizar. Entonces, yo lo que aconsejaría sobre las nuevas generaciones es que pues se, se involucren con el diseño, que traten de hacer esta búsqueda de conceptualización, que no se vayan por la solución más sencilla, a pesar de que tenemos herramientas de que nos dan mucha practicidad como Canva, ChatGPT, como otras herramientas que te simplifican mucho la vida, ocúpenlas, pero hasta que ya sepan hacerlo con las manos. Yo sugiero es primero aprender a trabajar de la forma rústica, rudimentaria, básica, y una vez, si así lo puedes solucionar, entonces cuando lo hagas con otra herramienta, lo que vas a hacer es hacer un trabajo mejor y más rápido, pero te va a servir solamente para pulir una habilidad que ya tienes desarrollada. Si tú en este momento como estudiante diseñas basándote solamente en estas herramientas, Canva y ChatGPT, lo único que estás haciendo es estás como limitando tu crecimiento y tu desarrollo de habilidad, porque entonces te genera una muleta y siempre vas a depender de esa muleta, y no sabes realmente si la propuesta que ibas a sacar de forma autónoma iba a ser mejor que la que obtuviste con estas herramientas. No, de nada. Gracias a ustedes por tomarlo en consideración y creer que mi opinión puede ser como valiosa para guardarla y tenerla como en acervo.